¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Ángel López y hoy vamos a continuar estudiando esta carta preciosa de Efesios. Hoy vamos a ver el capítulo 2 del verso 13 al 15. Una renovación, un antes y un después de Cristo. Esto es maravilloso, sobre todo por las personas que ya estamos en Cristo. Gracias a todos los que nos han seguido hasta este momento. Gracias porque este, pues es una motivación ver ahí que sus vistas, sus comentarios, muchas gracias a todos los que han estado video tras video llevando estas clases. Les reitero que de nuevo que tenemos que tener Biblia en mano, libreta, lapicero, para hacer las anotaciones debidas y las dudas y comentarios, pues el correo ahí está a la mano y también pues ahí estamos por WhatsApp también, aquellos que pueden contar con el número, también estamos en el WhatsApp y más adelante lo vamos a dar. Vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pues que sea la obra del Señor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 2, verso 13 al 15 dice la Escritura: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear asimismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Wow, es súper maravilloso, súper importante lo que la Escritura nos revela aquí a través de Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver un poquito de esta carta. ¿Por qué digo un poquito? Bueno, porque el interés que tenemos es que tú también investigues, que tú también estudies y profundices por tu parte, eh, ya teniendo esta base que estamos poniendo en este momento para que tú continúes con ese conocer más de las escrituras, ¿sí? Dice el capítulo, el verso 12, perdón, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos que recordar cómo empieza Efesios capítulo 1, que nos dice en el verso 2, perdón, no, en el 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, pero gracias a la bondad de Dios, hoy estamos en Cristo, ¿verdad? Antes estábamos alejados de esta ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. Literalmente estábamos en el mundo perdidos, pero viene el Señor a traer paz a nuestras vidas. Dice Isaías 57:19: produciré fruto de labios, paz para los que están lejos y el cercano, dijo Jehová, y yo lo sanaré. Isaías 57:19. Muy bien, hacemos la referencia al verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido también hechos cercanos por la sangre de Cristo. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Es importante saber cómo el Señor es el que trae la paz, esta reconciliación del hombre hacia con Dios, y también trae la paz entre el pueblo de Israel y los gentiles. Y más adelante vamos a ver cómo es que se produce esta paz, ¿sí? Dice Hechos 2:39 en voz de Pedro: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, en cuanto al Señor, nuestro Dios, llamare. Aquí vemos estas promesas, son las promesas para el pueblo de Israel,
y para los hijos, ¿no? Dice también, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Bueno, pues los gentiles estaban lejos de las promesas de Dios, pero aquí Pablo nos habla o está dando un sermón y les está diciendo que estaban lejos, y ahorita vamos a ver esa lejanía, que no es una lejanía de distancia o de una situación territorial, más bien es una situación de lejanía porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. Esta palabra es bien importante. Estábamos sin Cristo y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, y es por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo ya lo hemos estudiado, que es por gracia. Nadie puede acercarse a Dios. Ningún método humano puede hacer que te acerques a Dios si no es por medio del sacrificio vicario de Jesús. Si no es por medio de la sangre de Cristo, nadie puede estar cerca de Dios. Y nosotros hoy tenemos esa bendición. Es una bendición de todas esas bendiciones espirituales que Dios ya nos dio a través de Cristo o en Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Esto en las obras de la carne o los intentos humanos o el querer cumplir la ley mosaica te deja descalificado o nos deja descalificado para podernos acercar a Dios. Realmente nosotros no nos acercamos, Dios es el que nos atrae hacia Él, y es bien importante lo que el versículo 13 nos habla de capítulo 2 de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, hoy estamos cercanos a Dios, hoy estamos cercanos a su gloria por medio de la sangre de Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vamos a ver unos versículos que nos van a ayudar a aterrizar esta parte de lejanos y de cercanos. No se trata, ya lo mencioné, de una distancia territorial, más bien es una cuestión espiritual, ¿sí? Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, por medio de la fe, nosotros hoy alcanzamos esas promesas que se le dio al pueblo de Israel. Colosenses 1:20 dice la palabra de Dios, y por medio de él reconciliar con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el momento en que se derrama la sangre de Jesús, hay esta parte mediadora de paz para con el Señor, ya lo mencioné, y también para con el pueblo de Israel, al cual bendecimos y amamos. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este versículo igual ya lo estudiamos, sabemos que fue por gracia y que realmente estamos bendecidos con toda bendición espiritual y que nos gozamos y gozamos de esas riquezas de su gracia. Por ejemplo, el perdón de pecados, ¿verdad? Ninguna cosa humana puede justificar o te puede justificar o me puede justificar delante de Dios si no es por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? Tenemos redención, tenemos el pago de esa factura que debíamos. Hebreos 10, de 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne.
Fíjate qué cosa tan hermosa que hoy por medio de Jesucristo podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Si tú recuerdas y si tú estudias un poquito acerca del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote. En el lugar santo, pues no podía entrar ninguna persona, inclusive había un lugar que era el atrio, donde se podrían reunir los gentiles, es decir, las personas que no eran del pueblo de Israel. Pero aquí dice en Hebreos 10, 19 al 20, fíjate, es el libro de Hebreos, ¿eh? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hoy tú y yo podemos entrar a ese lugar santísimo. Y no me refiero a un espacio físico, sino que por medio de la oración ya estamos en ese lugar. ¿Por qué? Por Jesucristo o por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que nos da y nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese velo fue roto de arriba hacia abajo del lugar santísimo en el momento de la muerte de Jesús para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. Y todo esto tiene una implicación bien padre acerca de la paz y de la reconciliación y de una nueva creación que vamos a ver más adelante. Efesios 2:14 nos dice, porque Él, cuando se refiere a Él, es el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, escucha esto, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesús es el príncipe de paz, es el que viene a traer reconciliación. Lo vuelvo a mencionar porque estos versículos nos hablan de esto, reconciliación por medio de su sangre con el Padre y también con el pueblo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, dice el Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, el Señor Jesús nos da una paz que ninguna cosa puede dar. Ningún tratado de paz, ninguna circunstancia material puede traer esa paz que el Señor Jesús nos da. Aún en medio de las dificultades, esa paz, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, gobierna. Recuerda que es un fruto, o es una característica, es una característica del fruto del Espíritu Santo, y es paz. Pero aquí de la paz que habla en un principio, es esta paz de mediación, ¿sí? De reconciliación. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí ya viene una parte bien importante, porque dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo es esto? Bueno, pues muy fácil, porque el gentil, a la hora de creer en la obra redentora del Señor Jesucristo, pasa a estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, al igual que el judío. Y entonces nuestra ciudadanía es ahora una y es celestial, porque aquí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Vamos de nuevo al libro de San Juan. Creo que ahí tengas tu Biblia, que estés anotando, por favor. En el libro de San Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, si tu ciudadanía y mi ciudadanía es celestial, pues es obvio que vamos a estar dentro de un reino y ese reino es de Dios. Para entrar a ese reino
Pues aquí Jesús le da la explicación a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder formar y ser parte de esta ciudadanía celestial. No solamente es decir, soy hijo de Dios, porque así me enseñaron, o porque yo creo que soy hijo de Dios. No, no, no. Es necesario nacer de nuevo. Es decir, el hecho de podernos arrepentir de nuestros pecados y reconocer a Jesús como el único medio, la única forma de ser salvos. Hay perdón en la sangre de Cristo. No son las obras más Cristo, como en otros lados enseñan, ni son las obras para alcanzar el reino de los cielos. Es la obra redentora del Señor Jesucristo. Es su obra vicaria, es la expiación, que son temas que ya hemos hablado brevemente en otros videos acerca de la expiación, ¿sí? De lo que es esa expiación que hizo el Señor Jesús. Es muy importante que, querido oyente, querido televidente, puedas reconocer que necesitas a Jesús en tu vida, puedas reconocer que necesitas ese mediador, a ese príncipe de paz, que necesitas ser ciudadano del reino. Pero para eso es necesario arrepentirte y cambiar tu estilo de vida. Es necesario reconocer a Jesús no solo como un Salvador, sino como un Señor. Y que Él sea el que guíe tu vida y mi vida a partir de que tú recibas a Cristo. Bueno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia de separación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Los judíos, aún a la fecha, siguen viendo al resto, no todos, aclaro, a los demás personas del planeta Tierra como si fuéramos perros. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un pueblo que fue escogido por Dios, ¿verdad? Y está Abraham, que el Señor le llamó, y vemos todo en el Antiguo Testamento, una serie de la parte de los gentiles, la parte del pueblo de Israel, cómo era la gloria derramada sobre el pueblo de Israel, cómo es que Dios obraba también en el pueblo gentil muchas veces y metía en orden al pueblo de Israel a través de los gentiles. Dios es soberano y está sobre todo, pero había esta distinción entre el pueblo de Dios a quien se le dieron las ordenanzas de Moisés, los mandamientos, y vemos esta diferencia que hay, ¿no? A donde el pueblo gentil pues tenía otros dioses, como hoy también hay muchas personas que tienen infinidad de dioses porque no han reconocido al Dios verdadero y tampoco han reconocido la obra de Jesús. Pero es importante cómo vemos que Jesús es el que es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, una nueva ciudadanía, y más adelante vamos a verlo. ¿Por qué Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno? Esto es bien interesante. Romanos 3:9, aquí nos va a dar un poquito de más luz las escrituras acerca de esto de que cómo que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, ¿hoy soy judío? No, hoy no eres judío. Hoy sigues siendo mexicano o estadounidense o guatemalteco, salvadoreño, hondureño, no sé, de donde seas tú, de donde nos estés viendo, colombiano, no. Aquí vamos a ver esto. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, sencillo. La escritura lo que nos está enseñando en este momento es el pueblo judío tenía los mandamientos y había que cumplirlos para poder llegar a Dios. El pueblo gentil no tenía mandamientos. Era imposible que llegara a Dios. Pues también para los judíos era imposible cumplir los mandamientos. Era necesario, ¿quién?
Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Esa obra vicaria lo que hace es que ahora tanto judíos como gentiles puedan entrar por gracia al reino de Dios. Bien, bien importante, porque el judío no puede cumplir la ley. De hecho, ningún hombre puede cumplirla, sea quien sea. Se necesita la sangre de Jesús. Se necesita ese sacrificio vicario. Se necesita esa proposición. Bueno, vamos, Romanos, capítulo 10, del 12 al 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, alguien que no conoce a Dios no puede invocarle. Alguien que no es llamado, como vimos en Efesios capítulo 1, que el Señor nos apartó, alguien que no es apartado, pues obviamente no está dentro de esta dinámica, si por así podríamos llamarlo. Porque no hay diferencia entre judío y griego. El judío, pues el pueblo de Israel. El griego era en ese entonces lo que se conocía del mundo, ¿sí? Roma, todo lo que conquistaba Roma, Asia, toda esa parte. No es que fueran griegos, sino simplemente eran gentiles. Es como hacer una globalización pero son gentiles. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, justificados, son tanto el pueblo judío como los gentiles. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Lo vimos en el episodio, en el capítulo 1 de Efesios, cómo vamos a encontrar muchas veces en Cristo, por Cristo, en Él, para Él. Es bien importante que estudiemos esto, que anotes y que vayas estudiando todas estas partes. Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate cómo aquí está la propiciación. A quien puso como propiciación. ¿Quién es la propiciación? Pues es Jesús. Por medio de la fe en su sangre. Tienes que estudiar acerca de esta parte de la proposición en el Antiguo Testamento para que te dé un poquito de más luz lo que es la proposición. Acerca del templo, había un lugar para esto, para la proposición. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Súper importante cómo el Señor es la plenitud que lo llena todo. También Efesios nos lo enseña. ¿Sí? El Señor Jesucristo es un todo, es una totalidad. No deja un hueco, no hay espacio. No hay nada que pueda hacer el hombre. Todo es gracias a Dios, para Él y en Él. ¿Ok? Vemos aquí Efesios 2:15, dice, aboliendo en su carne, está hablando del Señor Jesús, de su cuerpo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear a sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Híjole, una cosa, de verdad que si profundizas en este versículo, aquí vamos a dar una base, pero puedes profundizar aún más y te vas a dar cuenta cómo aboliendo en su carne, es decir, en el momento de la crucifixión, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, está hablando de la ley mosaica, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y ahorita vamos a ver esto de los judíos y los gentiles. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es lo que les venía diciendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque simplemente no se pueden cumplir.
Sin Cristo no las puedes cumplir. En Cristo ya las puedes cumplir. Y ahorita vamos a ver eso. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto está en el Antiguo Testamento. Bueno, Gálatas es del Nuevo Testamento, pero esto está implícito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar, donde quien no cumplía esa ley, pues era maldito, ¿sí? En todas las cosas escritas. La gente moría apedreada por violar un mandamiento del pueblo de Dios. O sea, simplemente un hijo desobedecía a los padres, y si el padre expresaba esta desobediencia del hijo, lo sacaban del pueblo de Israel y lo apedreaban hasta matarlo, porque estaba violentando una ley, estaba violentando un mandamiento. Y recuerden que es el pueblo de Dios. Y vemos aquí cómo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y aquí y ahora en la actualidad, pues hay muchas personas que dicen, son los mandamientos más la obra de Cristo. Esto es un error. Esto es un error teológico, esto es un error en cuanto a las Escrituras. Las Escrituras no enseñan eso. Aquí Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú estás dependiendo de las obras de la ley y piensas que por medio de estas obras de la ley vas a llegar al cielo, déjame decirte que no es así. Las Escrituras no lo enseñan. Las Escrituras enseñan que es por medio de la obra vicaria del Señor Jesucristo, por la obra de redención, de expiación del Señor Jesucristo. ¿Sí? Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y aquí viene la parte interesante, y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Está hablando de los gentiles, aquellos que no tenían ley, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Ahí está aboliendo en su carne. Y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó el Señor Jesucristo? En la cruz. No fue una derrota, como por ahí vi a un líder religioso que dijo que Jesús había perdido en la cruz. Eso es una mentira, es una blasfemia, porque aquí dice la palabra de Dios, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Abolió toda la situación. Y cómo une realmente Él en su propósito eterno, cómo une a estos dos pueblos para que sean uno. Aquel pueblo que tenía la ley mosaica y aquel pueblo que era gentil y que no conocía de la ley de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Y cómo por medio de la cruz, de la obra expiatoria, de la redención del Señor Jesucristo, por su sangre, hace la paz, la reconciliación. Triunfa sobre todo esto. Maravilloso. Seguimos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí podemos globalizar. Digo, ¿quién no ha pecado? ¿No? Entonces, el que diga que no ha pecado, pues ahí le encargo, ¿no? Me manda por ahí su foto y su firma. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Y aquí vemos lo que es la expiación. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, nosotros somos justificados
en Cristo. Es lo que enseñan las Escrituras. Es lo que debemos de estar masticando, rumiando, meditando en la palabra para poder entender esto y pedirle al Señor que alumbre nuestros ojos, que destape nuestros oídos espirituales para que podamos ver estas riquezas, estas bendiciones con las cuales nos ha bendecido. ¿Ok? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y ya lo habíamos leído, ¿verdad? Que es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, ¿no? Para eso es. Para eso vino el Señor Jesús, para hacer una obra maravillosa, una obra de redención extraordinaria, que alcanza para todo aquel que se arrepiente de esta vida pecaminosa. Gálatas 2:19-21 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esta es la parte importante que debemos de entender, queridos amigos. ¿Sí? Que el Señor nos amó tanto que dio a su Hijo. Y aquí dice el autor de Gálatas, no desecho la gracia de Dios. Es decir, si tú en este momento estás pensando que son obras más Jesucristo, tú estás desechando la gracia de Dios, estás desechando la obra de Jesucristo. Estás diciendo que no es suficiente, que humanamente tú necesitas hacer algo para entrar al cielo. Y eso, querido amigo, es un error. Eso no está de acuerdo con la verdad absoluta de Dios. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si pudiéramos alcanzarlos por obras, pues entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió por mis pecados? Si yo puedo cumplir la ley. Gálatas 2:19-21, y tenemos que profundizar todo esto. Recuerda que la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, el autor de Gálatas, que es Pablo, está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo. No es un pensamiento de alguien lunático o alguien que está fuera de sí. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la importancia de las Escrituras, de que no nos vayamos con la finta, con la cuestión verbal y popular que se dice en los lugares de reunión en donde te paras a escuchar lo que dicen que es palabra de Dios. Métete a la Biblia, métete a estudiarla, a profundizar. Ve con tu líder, pregúntale. ¿Sí? Bueno, esto es importante que sepamos que es por gracia, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Seguimos en el 2:15 de Efesios, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados por ordenanzas. Y no se trata de que entonces, bueno, ya estoy en Cristo, ya tengo la gracia, ya estoy en paz con Dios, entonces ahora le voy a dar vuelo a la hilacha, porque al fin que no es por obras, entonces pues ya no, todos mis pecados son perdonados. No, 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 al contrario. Hoy, ya en Cristo, puedes cumplir esa ley. Ojo, no es que vayas a ir al cielo porque la estás cumpliendo. Vas a estar o estás ya posicionalmente sentado
a la derecha del Padre junto con Jesucristo. En este momento, si tú ya crees en el Señor Jesús, eso es lo que enseñan las Escrituras, que estamos a la diestra de Dios. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que vas a poder cumplir esta ley. ¿Por qué? Porque hay una ley más grande o más alta que la ley mosaica. Y es esta ley que nos dejó el Señor Jesús, que vamos a ver más adelante. Romanos 13, del verso 8 al 9, dice: no debéis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque escucha, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esta es una ley mayor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús vino a enseñar. No es que vino a abolir la ley, a quitarla, no, vino a cumplirla. ¿Por medio de qué? De un amor, por medio de la manifestación más pura y transparente del amor. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién? ¿A quién le encargó esta palabra? Bueno, a todos los nacidos de nuevo. ¿Y qué resulta? Que muchas veces llegamos a Cristo y vemos la ley y vemos que estamos en gracia y entonces empezamos a señalar al vecino y le decimos: no, pues es que tú estás robando, es que tú vas al infierno. No, 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 no. A eso no vino Jesús, no vino a condenar, sino a rescatar lo que se había perdido, a reconciliar. Y no es que tú y yo vayamos a reconciliar a las personas con Dios, sino simplemente llevándolos a los pies de Cristo, a ver la obra redentora de Jesús. Es como ellos van a estar reconciliados con Dios. Y todo esto es por amor, en amor, con paciencia, como la misma Escritura nos enseña. Vamos más adelante, seguimos aquí. Me encantó mucho este versículo, Efesios 2:15, está, híjole, para sacarle mucho más. Entonces yo te encargo, por favor, que tú estés ahí anotando y sigas profundizando. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahorita vamos a ver por qué puse este versículo aquí. Porque aquí ven, si ven que dice nuevo hombre, Efesios 2:15, para crear en sí mismo de los dos, ¿de quiénes dos? Del hebreo y del gentil, un nuevo hombre. Y dice aquí, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya seas judío, gentil, lo que seas, o lo que crees que eres, si tú estás en Cristo, dice aquí la Escritura que nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Gálatas 6:15 nos dice: porque en Cristo Jesús, escucha esto, ni la circuncisión vale de nada, ni la incursión, sino una nueva creación. Y aquí vuelve a meter estos dos pueblos, ¿sabes? Aquí, o sea, espero que tú los alcances a ver, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que eran los judíos, vale nada. Esa señal del pacto, ya sabes. Ni la incircuncisión, que los gentiles no se hacían la circuncisión, sino una nueva, ¿qué? Creación. ¡Wow! Vamos, vamos. Dice, 1 de Corintios 12:13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos
y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿De qué espíritu habla? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos sumergidos en la iglesia del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12:13. Todos aquellos que han recibido al Señor Jesús, no importa la denominación, todo aquel que ha creído de verdad en la obra redentora de Jesús, está sumergido ahí, está puesto ahí. Y es una nueva creación, es un nuevo hombre. ¿Te acuerdas de Adán? Esa es una creación que fue corrompida. Y para eso vino Jesús. Espero que veas esta nueva creación. Él es las primicias. Jesús son las primicias de aquellos que el Señor nos ha apartado, nos ha llamado. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer de Adán, espíritu vivificante. Aquí está el Señor Jesús. Hoy somos un hombre nuevo en Cristo Jesús, pero no solamente somos un hombre nuevo en Cristo Jesús. Hoy somos ciudadanos del reino, judíos y gentiles. Ya no hay una diferencia entre uno y otro cuando estamos en Cristo. Cuando no estamos en Cristo, pues sigue habiendo esa diferencia. Pero estando en Cristo somos uno mismo. Somos ciudadanos del reino. Una nueva creación. Vamos a leer Efesios 1:22 para concluir. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. Hoy somos una nueva creación por medio de Jesucristo, de su obra expiatoria. Hoy somos un hombre nuevo. Somos una nueva ciudadanía, la ciudadanía del reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis esas verdades tan hermosas que es la Escritura. Entonces, querido hermano, querido amigo, persona que estás detrás de la pantalla, yo te invito a que si no has recibido al Señor Jesús, lo hagas, lo busques con todo tu corazón, le pidas a Dios que se manifieste en tu vida de una manera sobrenatural, para que puedas entender estas verdades absolutas que hay en su palabra y cómo es que tantas riquezas que hay en Cristo y tantas bendiciones espirituales con las cuales el Señor nos ha bendecido, no solamente con el hecho de salvarnos, que es muy, muy, muy importante, de redimirnos, sino que aún Él nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo. Y obviamente en este mundo, a donde se habla acerca de bendición como una cuestión de prosperidad mal enfocada, a donde entonces todos mis negocios van a resultar, si yo estoy en Cristo, entonces yo no me voy a enfermar. Entonces, eso realmente no es lo que enseña la palabra. Todas las riquezas que hay en Cristo Jesús son espirituales, que también puede haber materiales, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero aquí lo importante es lo espiritual, lo que trasciende, lo que es eterno. Tú y yo ya somos de esta parte, de la eternidad. Estamos viviendo ya nuestra eternidad. No vivamos como personas derrotadas, porque hoy en Cristo Jesús ni somos mayores que otros. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Y ya lo vimos en clases pasadas. Realmente esta carta nos aterriza en cuanto a nuestra identidad, nos aterriza en cuanto a nuestra posición actual y la responsabilidad que hay
de tener o de ser ciudadano del reino de Dios. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones.